Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy y lo que vamos a ver hoy vamos a ver una notación para relatividad especial, que es la notación contemporánea que también se usa en problemas de relatividad general, que es básicamente va a ser otra forma de hacer notación de índices, pero va a ser notación de cuadrivectores, que nos va a resultar muy útil y en la cual lo que vamos a buscar es, nosotros vimos en la clase pasada los dos postulados de la relatividad especial, entonces vamos a repasar esto. El segundo postulado era que la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia tenía que ser el mismo, independientemente de la velocidad de la fuente y de la velocidad del observador, me refiero claramente a la velocidad de la luz en vacío. De ahí vimos que las transformaciones que eran compatibles con ese postulado son las transformaciones de Lorentz, y el primer postulado es que sean cuales sean las transformaciones compatibles con el segundo postulado, todas las ecuaciones de la física tienen que ser covariantes, o sea, no tienen que variar frente a esas transformaciones. O sea, cualquier observador en un sistema de referencia inercial tiene que ver las mismas ecuaciones de la física. Nosotros ya sabemos que las ecuaciones de Newton cumplen las ecuaciones de Maxwell cumplen el primer postulado, ¿sí? O sea, porque, como hablamos la clase pasada, Poincaré y Lorentz se tomaron el trabajo de ver que esas transformaciones dejaban invariantes a las ecuaciones de Maxwell. Pero eso implica que entonces tenemos que cambiar las ecuaciones de Newton. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que las ecuaciones de Newton son invariantes de Galileo y no son invariantes de Lorentz? O sea, ¿cómo saben ustedes que frente a una transformación de sistema de referencia, cualquier transformación lineal o una rotación, las ecuaciones tienen la misma forma? A ustedes en Física 1, cuando hicieron mecánica puntual, ¿alguien les demostró paso por paso que las ecuaciones de Newton no cambian frente a una rotación? Quiero ver en el chat bot sí o bot no. Todos dicen que no. Sin embargo, yo les voy a decir que en realidad lo hicieron en un sistema inercial, ¿sí? ¿Cómo sabemos, solo de mirar esta ecuación, que esta ecuación no cambia de forma cuando uno aplica una rotación o una transformación lineal? ¿Alguien me dice? Bien, entonces Andrés me dice, porque son vectores. Y efectivamente, como tengo acá un escalar multiplicado un vector, así que todo esto es un vector. Y como acá tengo otro vector, como tengo una ecuación de la forma vector 1 igual a vector 2, es automático que si yo aplico una rotación de los dos lados, esto me va a dar un vector prima y esto me va a dar un vector prima, y ambos lados se transforman de la misma forma. Lo mismo pasa acá en esta ecuación. Yo sé que esta ecuación no va a cambiar porque frente a una transformación lineal, esto se transforma como un vector y esto se transforma como un vector. Ahora, esto no es algo milagroso. Nosotros inventamos la noción, el concepto de vector para que esto pase. O sea, nosotros introdujimos la noción de vector diciendo es algo que se transforma igual que un vector coordenado, un vector posición. Entonces, automáticamente esto se va a transformar de la misma forma y esto también. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es inventar una nueva notación. Esto vale en un espacio, estos vectores valen en un espacio, por ejemplo, cartesiano o en una geometría cartesiana, y o en una geometría euclídea, vamos a inventar una nueva notación vectorial de forma tal que si tenemos los nuevos vectores igual a un numerito por los nuevos vectores, automáticamente de mirar este tipo de ecuaciones, nosotros sabemos que estas ecuaciones van a ser covariantes frente a las transformaciones de Lorentz. ¿Por qué? Porque esto es un nuevo vector
y esto es un nuevo vector, y ambos se transforman de la misma forma. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a inventar una notación que nos explicite las propiedades de transformación de las cantidades físicas, y de esa forma no necesitemos, de la misma forma que con las ecuaciones de Newton, tomar el trabajo de para cada ecuación demostrar si son covariantes o no. ¿Vamos? Entonces, antes de seguir, déjenme hacer un comentario al margen. Volvamos a la noción de vector, o por ejemplo el vector posición. Déjenme recordarles que siempre hay dos tipos de vectores. O sea, tomen por ejemplo el vector posición y el vector gradiente. El vector posición y el vector gradiente en general se transforman diferente. Y esto que está acá en notación de índices tiene además unidades de 1 sobre la longitud, y esto, cada componente tiene unidades de longitud. Estas dos cantidades que ven acá se transforman diferente. En cartesianos muchas veces nos olvidamos de eso, porque en cartesianos todo es fácil, pero ustedes saben que, por ejemplo, en coordenadas polares, el gradiente y el vector posición en polares se transforman en forma diferente, y recordarán de física 1, de mecánica puntual, que tuvieron que hacer un trabajo bastante tedioso para convencerse de cómo se transformaban los versores polares, cómo se transformaban las coordenadas o los diferenciales, y cómo se transformaban las derivadas. ¿Sí? En esta materia ya ustedes tienen bastante más claro que lo mismo pasa en esféricas y en cilíndricas, pero recuerden entonces que en general, frente a una transformación, tenemos cantidades que se transforman diferentes. Vamos, entonces esto obviamente tiene que valer. Volvamos acá y pensemos en la ecuación de balance de energía para el campo electromagnético. Teníamos que la densidad de energía electromagnética total respecto del tiempo, ustedes, sí, perfecto. La densidad de energía total respecto del tiempo, más la divergencia del tensor, no la energía, el impulso, ¿sí? Ups. El impulso más la divergencia del tensor de Maxwell era 0, esta ecuación también tiene que transformarse como este tipo de ecuaciones. O sea, por ejemplo, frente a una rotación, el impulso era un impulso prima, el gradiente era un gradiente prima, el tensor irá a un tensor prima, y yo espero que esta ecuación siga valiendo 0 si roto el sistema de referencia. Así que esto y esto deberán transformarse convenientemente. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces comencemos construyendo, ya que están de acuerdo, esta nueva notación que va a ser el equivalente a nuestra notación de vectores, pero para el espacio de Minkowski, ¿sí? O sea, para las transformaciones de Lorentz. Muy bien. Entonces vamos a ver el formalismo de cuadrivectores, que es, más que nada, el formalismo, ¿sí? Es definir unos nuevos vectores. Les digo para que no se me confundan pensando que hay algo maravilloso y oculto. Igual es una notación muy linda y elegante. Entonces, a ver, recordemos que teníamos el cuadrivector posición, que estaba dado por una componente temporal, las tres componentes espaciales, ¿sí? Mu tenía valores 0, 1, 2 y 3. Vamos a tratar de construir vectores que se transformen de la misma forma que este cuadrivector, de la misma forma que con Newton definimos a un vector si se transforma igual que el vector posición. Entonces, tenemos una noción de longitud, además dada por el intervalo, una especie de módulo del vector. ¿Sí? El intervalo para este vector es x0 cuadrado menos x1 cuadrado menos x2 cuadrado menos x3 cuadrado. ¿Vamos? Entonces tenemos una especie de geometría, tenemos una geometría pseudo-euclidia para este espacio. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que dejan a este módulo de x muy invariante? Y a ver, hay una que ya sabemos, las transformaciones de Lorentz dejan a
al intervalo invariante, lo demostramos la clase pasada. La otra transformación que puedo hacer es una rotación espacial, porque fíjense que la parte espacial del cuadrivector es euclídea, ¿no? O sea, más allá del menos adelante, todas estas componentes están sumadas, entonces la longitud espacial sigue siendo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, una rotación lo deja invariante, y la tercera transformación es la reflexión. Entonces, tenemos tres transformaciones, las transformaciones de Lorentz, las rotaciones espaciales y las reflexiones. Esas tres transformaciones que dejan el módulo invariante se llaman el grupo de Poincaré. Son el grupo de todas las transformaciones que nos dejan a la longitud de nuestro vector x mu sin cambio. Muy bien. Entonces, a ver, como les decía hace un ratito, las reflexiones están adentro del grupo. Sí, Luca. Muy bien. Entonces, como les decía hace un ratito, el primer postulado nos dice que entonces las ecuaciones de la física deben ser invariantes de forma, o sea, deben ser covariantes, no deben cambiar su expresión bajo la acción de estas transformaciones. ¿Sí? O sea que tenemos que poder escribir a esas ecuaciones como un cuadrivector igual a un número por otro cuadrivector, o tal vez un cuadritensor igual a un número por otro cuadritensor, pero tenemos que poder escribirlas en términos de este tipo de cantidades. ¿Sí? Igual que podemos escribir las ecuaciones de Newton como fuerza igual a masa, un escalar, por aceleración, un vector. Bueno, entonces, o sea, las ecuaciones de la física deberían ser covariantes frente a este grupo. Un grupo, usémoslo en un lenguaje muy coloquial, Andrés, es un grupete de transformaciones que me deja a la longitud de mi cuadrivector invariante. ¿Sí, Andrés? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos, o que ustedes hicieron alguna vez, capaz sin pensarlo. Vamos a considerar cuatro números, a mu, o sea, A0, A1, A2 y A3, que frente a una transformación se transforman igual que las componentes del vector posición. O sea que frente a un cambio de sistema de coordenadas, A0', A1', A2' y A3' está dado por la transformación de Lorentz aplicado al A0, A1, A2 y A3. ¿Sí? Entonces vamos a decir que una cantidad que se transforma, cuatro numeritos que se transforman de esta forma, forman un cuadrivector contravariante. O sea, cualquier cuadrivector que se transforma igual que el cuadrivector posición, que va a tener una primer componente que la vamos a llamar por analogía con el x mu, que en la primer componente tiene c por t, y después tiene x, vamos a decir que esta es la componente temporal del cuadrivector, y esta es la componente espacial. Cualquier conjunto de cuatro cantidades que se transforman así, forman un cuadrivector contravariante. ¿Sí? Bien. Podemos escribir esta transformación que ven acá en forma compacta de la siguiente forma, usando convención de la suma. O sea, cada vez que tenemos índices repetidos, están sumados. O sea, podemos decir que A' mu es la de una matriz aplicado a A nu. Y ustedes dirán, ¿por qué escribo esta matriz de forma tan rara? Primero déjenme convencerlos de que la notación de la suma está bien. Fíjense que llamemos a esto que está acá L, y como tengo el mu arriba y el nu abajo, voy a poner mu arriba y nu abajo, solo para acordarme. Entonces, expandamos, por ejemplo, A'0. A'0 es, fíjense, tengo que poner L, mu vale 0, nu queda libre, A nu, y ahora puedo desarrollar y recordar que los índices repetidos están sumados, así que esto es L00
A0 más L0, 1, A1 más bla, bla, bla. Y fíjense que efectivamente me queda algo como lo que tengo acá, un numerito por A0 más un numerito por A1. Y la pregunta es, ¿qué son estas componentes que están acá? Y ahora les voy a mostrar, vamos a ir un poquito más adelante. Fíjense, lo que yo escribí, me lo voy a traer, es la derivada de x' mu, la derivada de x' mu respecto de x nu. Entonces, tomemos la transformación que nos lleva de x mu a x mu prima, que es la transformación de Lorentz. Fíjense que calcular esta matriz es básicamente, por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada de x' 0 respecto de x0? Vengo acá y vale gamma. Entonces, el elemento 0, 0 es gamma. ¿Cuánto vale la derivada de x' 0 respecto de x1? Vengo acá, derivo esto respecto de x1 y me queda menos gamma beta, que lo pongo acá. La derivada de respecto de x2 es 0, 0, y se dan cuenta que esto, que tal vez les parece tan raro, tiene la representación de una matriz, que es esta que ven acá. Y vamos a llamar a esto la matriz de la transformación de Lorentz. ¿Todos de acuerdo? Entonces, efectivamente, esto que parece tan extraño es simplemente decir A' mu es una matriz aplicado a nu, y la matriz es la matriz que cuando se lo aplico al vector me da esta transformación, que es la transformación de Lorentz. Bien, Gabriel me dice cuál es la fila y cuál es la columna. Gabriel, lo bueno de la notación de índices es que nunca tenés que pensarlo, lo único que importa es cuál es el índice que está sumado. Después vos elegís, sabiendo cuál es el índice que está sumado, cómo lo querés representar en forma de matriz. Entonces, no hay una sola forma, pero una es pensar que L es así, y me escribo el vector AMU como vector columna, entonces toda esta fila se aplica a todo este vector. ¿Sí? A ver, te lo puedo mostrar acá y se ve claramente. Entonces, fíjate, todo esto se aplica al vector y efectivamente me queda gamma por x0 menos beta por x1. Entonces acá iría el vector columna. ¿Sí, Gabriel? Bien, entonces, Pedro me pregunta, efectivamente, bien. Entonces, a ver, Pedro me pregunta, esto es asumiendo que el observador se mueve en X. Estamos siempre asumiendo que pongo el eje X en la dirección del boost. Y gamma es efectivamente 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Bien, ¿todos de acuerdo? A ver. Bien, Luca me pregunta la diferencia entre índice arriba y índice abajo. Por ahora no dije nada de eso. O sea, por ahora definí esta cantidad como un cuadrivector contravariante. No nos compliquemos. ¿Sí? Por ahora es notación. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, fíjense que la distancia, o sea, la noción de distancia en la geometría del espacio-tiempo, está dada por el intervalo. O sea, en cualquier espacio vectorial, ¿sí? La geometría de mi espacio básicamente me queda definida por mi noción de módulo, ¿no? Entonces, fíjense que la distancia está dada por el intervalo, que como habíamos visto es dx0, el diferencial es dx0 cuadrado menos dx1 menos dx2 menos dx3. Y yo podría, ahora que tengo esta notación cuadrivectorial, escribir esto que está acá, si lo quiero escribir como si fuera una especie de producto interno, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que en el espacio euclidio escribo la distancia como, por ejemplo, el diferencial de distancia es de x escalar de x. Entonces, lo podría escribir como dx mu, dx nu, por una matriz g mu nu. Tengo que tener en cuenta que no tengo más todo al cuadrado, definiéndome una matriz G mu nu que tenga 1, en la diagonal tenga 1 menos 1 menos 1 menos 1. ¿Se dan cuenta? Porque entonces cuando hago este vector por este vector
por esta matriz me queda el primer elemento al cuadrado con un más, el segundo al cuadrado con un menos, el tercero con un menos, el cuarto con un menos. ¿Todos de acuerdo? O sea, me definí esta matriz y ahora puedo escribir una especie de producto interno, una noción de distancia que la escribo como el producto de esta matriz por lo contraída contra los dos vectores. Bien, se lo escribo como una forma cuadrática. Bueno, ahora algunos comentarios al margen. Bien, entonces, ahora voy a aclarar algunas cosas sobre la notación. Entonces, fíjense, empecemos por algo básico. Puse este índice abajo. ¿Sí? ¿Por qué lo puse abajo? Porque por ahora es solo notación. Vamos a usar, siguiendo esta convención que tenemos acá, de que cuando tenemos índices sumados, repetidos, tengo uno arriba y uno abajo. Entonces, como acá tengo mu contraído con mu, ¿sí? Como tengo un mu arriba, pongo este mu abajo, y como acá tengo este nu arriba, pongo este nu abajo. Ahora un ratito vamos a ver geométricamente qué significa, pero puse g mu nu abajo, simplemente el mu y el nu, como están repetidos, los pongo abajo para decir, bueno, están repetidos y sumando. ¿Sí? Entonces, fíjense que en cartesianas, con la notación de índices que usamos, el producto interno se escribe así, y acá, que tenemos una geometría diferente, escribo esta especie de producto interno parecido, con índices repetidos, pero uno arriba y uno abajo. Eso es lo primero. ¿Por qué pongo los índices repetidos? Porque quiero una especie de producto escalar. Quiero sumar todo para que me dé un escalar. Entonces tengo que contraer mu con mu, nu con nu. Tercera aclaración, g mu nu, fíjense que al final tiene la información de la geometría del espacio. Si g mu nu fuera más 1, más 1, más 1, más 1, estaríamos en un espacio euclidio cuatridimensional. ¿Se dan cuenta? O sea, si tuviera más, estaríamos en un espacio euclidio. La noción de distancia es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Perfecto. Entonces, al final del día, este tensor que le agregamos a la noción de distancia me da la información de si estoy en un espacio euclídeo o pseudo-euclídeo. ¿Sí? Porque básicamente estos numeritos me dicen información, me dan información de cómo medir distancias en este espacio. Bien, ¿estamos todos de acuerdo hasta acá? Y ahora contesto la pregunta de Matías, pero ¿alguna duda hasta acá de la notación? Muy bien. Sí, acá falta, muchas gracias, un cuadrado. Excelente. Bien. Entonces, Matías me dice si podría repetir lo de la posición de los índices. Por ahora, yo estoy usando como notación todos mis vectores que se transforman como el vector posición, los voy a llamar contravariantes, y pongo el índice arriba. Y lo único que estoy haciendo es cuando lo contraigo, cuando hago el producto interno contra, por ejemplo, en este caso una matriz, o la matriz de la transformación, pongo el otro índice abajo. No les estoy diciendo mucho más que usemos esa notación. Denme 2 minutos más y ahora van a darse cuenta por qué tengo cuidado con esto. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, no se olviden que estamos definiendo una notación, así que yo tengo libertad de decir, voy a poner un índice a la derecha y otro a la izquierda. ¿Sí? Bien. Excelente, entonces. Bien, entonces Gabriel me pregunta si G mu nu igual a la identidad es una propiedad del espacio euclídeo. Es una definición, decir que G mu nu es la identidad lo podés tomar como la definición
Es una forma de definir el producto interno en el espacio euclídeo. ¿Sí, Gabriel? Muy bien. Y gracias, Pedro, por avisarme que me había quedado esa pregunta pendiente. Muy bien, entonces, la longitud, la noción de longitud del intervalo, ¿sí? La longitud del vector AMU en este espacio es A cuadrado, es A0 cuadrado menos A1 cuadrado menos A2 cuadrado menos A3 cuadrado. O sea, esto ahora lo puedo hacer no solo para el cuadrivector XMU, sino para cualquier otro cuadrivector que se transforme igual que XMU. ¿Sí? Y entonces, fíjense que esto yo lo podría escribir también como, si lo quiero escribir como el equivalente a un producto interno, lo puedo escribir como G mu nu, A mu, A nu, y yo podría decir, todo esto, fíjense que el mu está sumado, esto es una cantidad que depende solo de nu, y nu está abajo, así que preservémoslo. Entonces, fíjense que yo puedo definir un nuevo cuadrivector, que lo vamos a llamar, cuando tiene el índice abajo, lo vamos a llamar un cuadrivector covariante, que va a ser básicamente agarrar el cuadrivector contravariante y multiplicarlo, contraerlo contra G mu nu. O sea, agarrar un índice repetido, y entonces me queda un cuadrivector que, esto es un cuadrivector que tiene el otro índice repetido. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que si hago la cuenta, yo tenía que AMU, ¿sí? AMU que teníamos acá era básicamente, donde tengo un espacio para meterlo, AMU era A0 y la parte espacial de A, y básicamente multiplicar contra esta matriz, lo único que hace es darme la misma parte temporal y menos la parte espacial. O sea que convertir un vector covariante, contravariante en covariante, en relatividad especial, es simplemente cambiarle el signo a la parte espacial. ¿Sí? Bien. Ahora contesto las preguntas, pero por ahora lo único que hice fue definir un nuevo tipo de vector. Entonces ahora tenemos un cuadrivector contravariante que se transforma como XMU y uno covariante que se transforma de otra forma. Ahora vamos a ver cómo. Y tengo una regla para cualquier vector contravariante convertirlo en covariante. Esto se llama bajar el índice, esta operación que está acá, y es básicamente contraer un índice contra el tensor métrico del espacio. Bien. Claro, ahora vamos a ver que se pueden subir índices, pero de a poquito. Bueno, entonces, un detalle antes de seguir, fíjense que yo soy cuidadoso, como contraje estos índices, o sea, los sumé sobre todos sus valores y desaparecieron, yo preservé el índice abajo, que es covariante, lo preservé como covariante. Entonces, Gabriel me pregunta, Facundo pregunta, ¿por qué yo querría distinguir entre los dos tipos de vectores? Y recuerden lo que les dije cuando empezamos. Recuerden que les dije, en un espacio euclídeo, uno se olvida que el vector posición y el vector gradiente no transforman igual, pero en un espacio en euclídeo eso no es cierto. Necesitamos dos tipos de vectores. Los vectores que transforman como los gradientes y los vectores que transforman como la posición. Vamos a ver que estos dos tipos de vectores tienen que ver con eso, y como estoy en un espacio que no es euclídeo, tengo que distinguirlos y tengo que preservar el carácter para no cometer errores al transformarlos. ¿Sí? Muy bien, pero por ahora solo estoy siendo cuidadoso con definir una nueva notación. Fíjense que entonces puedo definir a esta noción de longitud del vector como algo mucho más parecido al producto escalar que conocemos, el producto escalar que conocemos de cartesianos. Puedo escribir el producto, la contracción AMU. Fíjense que por ahora, por lo menos, al menos es elegante y consistente con la notación que uno está acostumbrado a usar. Puedo escribir AMU es
A0, A0 más A1, A1 abajo, A2, A2, A3, A3. Y recuerden que los que tienen el índice abajo, la parte espacial tiene un menos, entonces me queda A0 cuadrado menos A1 cuadrado menos A2 cuadrado menos A3 cuadrado, me queda la noción de intervalo del espacio de Minkowski. ¿Se dan cuenta? Entonces, al menos distinguir estos, separar entre vectores covariantes y contravariantes, me permite definir un producto interno que me da un escalar y que siempre que sumemos índices uno arriba y uno abajo, justamente porque el intervalo es invariante, vamos a obtener un numerito, un escalar, que en todos los sistemas de referencia va a valer lo mismo. ¿Todos de acuerdo? Es como la longitud del vector. Sí, exactamente, es lo mismo a mu que a mu. Pero esto te lo asegura Pedro, que me pregunta si conmutan, no es que conmuten o no, porque acordate que en la notación de índices lo que estamos haciendo es multiplicar numeritos, así que siempre en la notación de índices podés cambiar el orden. ¿Sí? Exactamente. Bien, ¿todos de acuerdo? Muy, muy bien. Bueno, entonces, uno puede agarrar, y es fácil agarrar las transformaciones de Lorentz y ver cómo cambia la transformación si cambio la parte espacial del vector por menos la parte espacial del vector. Y es fácil mostrar que un cuadrivector covariante se transforma de esta forma. Y vamos a compararlo con los cuadrivectores contravariantes. Fíjense que teníamos A' mu, teníamos el X' mu arriba, ¿sí? La derivada del X' mu arriba y el X nu abajo contraído contra este. En el caso de un vector, un cuadrivector covariante, el A' mu, tengo el mu abajo, el primado, y tengo nu arriba y nu abajo. ¿Sí? Entonces, A' mu se transforma como la derivada de X nu respecto de X' mu a nu. Y es muy fácil, o sea, lo pueden verificar si quieren después haciendo las cuentas. Lo único que tienen que hacer es cambiar las amplitudes espaciales por menos las amplitudes de los dos lados y calcular la matriz de la transformación. ¿Todos de acuerdo? Y verificar que efectivamente es lo mismo que esto que está acá. Díganme si están de acuerdo, sí o no. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, tomemos con esta notación el ejemplo más sencillo posible. Pensemos que AMU es el vector posición. Es muy fácil ver que tomar X mu, la contracción del cuadrivector posición contravariante con el covariante, nos recupera el intervalo espacial que definimos la clase pasada y efectivamente es un invariante. Muy bien. Bueno, entonces, vayamos un poquito más. De pedir justamente la operación de subir un índice. Y, a ver, es inmediato que si ahora tengo un cuadrivector, si ahora a este cuadrivector que tiene el menos le aplico el G mu nu, acá me aparece el más, así que es inmediato que subir un índice en un cuadrivector covariante es multiplicarlo por el G mu nu con los índices arriba, los tengo que poner para ser consistente con la convención de la suma, y entonces simplemente comparando es muy fácil ver que, o tomando la inversa, es muy fácil ver que G mu nu arriba es igual a G mu nu abajo, o si quieren, la inversa de esta matriz es esta misma matriz. Y, a ver, Bautista tiene una pregunta. Muchas gracias, Bautista. En el ejemplo, acá debería haber un nu, ¿sí? Porque es X mu. Pero muy bien, Bautista ya está entendiendo algo muy, muy lindo de esta notación, que es que la notación, si uno es cuidadoso, es fácil detectar errores, porque uno tiene que tener dos índices repetidos,
contraídos índices que están arriba contra índices que están abajo, efectivamente, acá me equivoqué y esto tiene que ser un XNU. Muy bien. Gracias, Bautista. Entonces, corregido eso, bueno, entonces, la inversa de G mu nu es G mu nu, y además es fácil mostrar que el producto de la matriz contra su inversa me da la delta de Dirac, o si quieren, esta matriz contra ella misma me da la identidad. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver por qué necesito dos tipos de vectores. O sea, ¿por qué necesito un cuadrivector covariante y un cuadrivector contravariante? ¿Por qué se transforman diferentes? ¿Y por qué tengo que ser cuidadoso al etiquetarlos y ponerles el índice arriba o abajo de acuerdo a su carácter covariante o contravariante? Entonces, empecemos por algo básico. El diferencial de una coordenada espacial dx mu se transforma de la siguiente forma. Y fíjense que esto es simplemente hacer regla de la cadena, ¿no? O sea, por ejemplo, dx, hagámoslo en el caso primado, como lo ven acá. ¿Sí? Dx' 0, ¿cómo lo escribo? Es la derivada de x'0 a dx0 dx0 más la derivada de x'0 respecto de x1 de x1 más lo mismo con las coordenadas 2 y 3. Se dan cuenta que entonces le puedo escribir simplemente haciendo regla de la cadena un diferencial. Esto no tiene nada que ver con el espacio de Minkowski, es regla de la cadena. El diferencial de la coordenada primada se escribe como la derivada de x' mu a dx nu, diferencial x nu. Es esto que está acá. Este índice, está bien, este índice debería estar arriba, ¿no? Porque ¿todos de acuerdo? Ahora, fíjense si comparamos esto o esto es simplemente la inversa. Si comparamos esto con esto, nos damos cuenta que un cuadrivector contravariante, o sea, si acá pongo A mu prima y acá pongo A nu, recupero la ley de transformación de un cuadrivector contravariante. O sea que un cuadrivector contravariante se transforma igual que el diferencial de la coordenada. Bien. Por otro lado, vamos a ver que un cuadrivector covariante se transforma igual que el gradiente. Entonces empecemos para ver eso, usando solo regla de la cadena y sin pedir mucho más, empecemos pensando que si tenemos una función escalar, ¿sí? La función escalar tiene que ser un invariante y un diferencial de una función escalar tiene que ser un invariante, por definición de escalar, ¿no? O sea, 8 vale 8, no importa si lo roto o no. Entonces, el diferencial de una función escalar tiene que ser un invariante. ¿Y cómo se transforma? Hagamos de nuevo regla de la cadena. El diferencial de phi, mi función escalar, es la derivada de phi respecto de x mu, de x mu. Eso no es más que expandir el diferencial con regla de la cadena. Ahora, como esto es un escalar, esto que está acá multiplicado con esto tiene que ser un invariante, lo cual significa que tiene que ser de la forma x mu por un a mu, ¿no? O sea, tengo que contraer un covariante con un contravariante. Como esto es contravariante, recién vimos, esto que está acá debe ser covariante. O sea que el gradiente es un vector covariante. Frente a un cambio de coordenadas, Luca me pregunta y Pedro y Felipe dicen, wow, que sí, estoy anonadado por la afirmación de ustedes, no porque hayan dicho algo que vaya a revolucionar el universo. Un numerito frente a un cambio de coordenadas es un numerito. Vayan a la verdulería y compren 1 kilo de papas. ¿Sí? Ahora agarren ese kilo de papas y roten
Miren hacia la derecha. ¿Cuánto sigue pesando? Si frente a una rotación el kilo de papas para algunos de ustedes se les convirtió en infinito, hacemos negocio vendiendo verduras. Pero mientras tanto creo que todos estamos de acuerdo que por ejemplo, una longitud, si agarro este marcador, si esto mide 30 centímetros, cuando lo roto sigue midiendo 30 centímetros. ¿Todos de acuerdo con eso? Antes que salte por la ventana. Excelente. Bien, entonces, excelente. Entonces, como ya estamos de acuerdo, entonces esto tiene que ser invariante. Es un escalar. ¿Sí? Sí, 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 está bien, está todo bien, está todo bien. Pero me sirve, está muy bien que sea un chiste, pero Pedro, me sirve también para fijar ideas. Entonces, como esto tiene que ser un escalar y esto es covariante, esto tiene que ser contravariante. Pero aparte, vamos a verlo explícitamente. Hagamos un cambio de coordenadas, escribamos el gradiente de phi, o sea, escribamos derivada de phi respecto de x mu. Hago regla de la cadena, es la derivada de phi respecto de x' nu por la derivada de x' nu respecto de x mu. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la suma. Entonces, esto que escribí acá es simplemente como hice antes, es la derivada de phi a d x0 es la derivada de phi respecto de x'0, la derivada de x'0 respecto de x0, más lo mismo con la derivada respecto de x'1, la derivada de x'2, x'3. Entonces, ¿están todos de acuerdo con esto o con esto cuando voy del sistema prima al sin primar? Y si miran fijos y comparan esto con la transformación de los cuadrivectores covariantes, fíjense que la matriz de la transformación es dx nu de x' mu, es esta que está acá. O sea que les acabo de mostrar que una derivada se transforma como un vector covariante. ¿Todos de acuerdo? Entonces ahora entienden por qué tenemos que distinguir. Bien, entonces, Mariana dice que no lo termina de ver. Entonces, a ver, Mariana, vamos a repasar. ¿Estás de acuerdo con que si tengo el gradiente de una función escalar, el gradiente de una función escalar en términos de las coordenadas primadas lo escribo así? En eso estás de acuerdo. ¿Sí? Bien. Con lo cual estás de acuerdo que en notación cuadrivectorial puedo, como esto está sumado, tengo el 0 más el 0 y el 1 más el 1, estás de acuerdo también, decime sí o no en el chat, con que puedo escribir la regla de la cadena de esta forma. Bien, entonces, el gradiente de una función escalar, cuando cambio de sistemas de coordenadas, cambia así. Ahora, mira, acá tengo el gradiente de una función. Llamemos a esto A' mu. Y acá tengo el gradiente en el otro sistema de coordenadas. Llamemos a esto A nu. ¿Sí? Porque son dos vectores. Se les puedo poner un nombre. Bueno, ahora comparemos esto con esta transformación. Y fíjate, tengo A' mu derivada de x nu respecto de x' mu, A nu, es lo mismo que nos quedó acá. A' mu derivada de x nu respecto de x' por A nu. El orden no importa porque son numeritos. Excelente. Entonces te das cuenta que lo que les acabo de mostrar es que un cuadrivector covariante se transforma igual que el gradiente de un escalar. Genial. Muy bien, entonces, perfecto. Todos entonces entienden por qué necesitamos distinguir entre los dos tipos de vectores si no estamos en un espacio euclídeo. ¡Tarán! Genial. Muy bien, esto sirve, ya que estamos, esta notación sirve para espacios curvos.
Y solo, esto se los dejo para que si quieren jueguen en sus casas. Pueden escribir el intervalo en cilíndricas, la noción de distancia en cilíndricas, con el CT y menos toda la parte espacial. O uno se puede parar en un sistema no inercial que rota con omega fijo y ahí hay que hacer esta transformación en el ángulo, ¿sí? O sea, uno se puede parar en un tocadisco y uno puede calcular pasando de acá a acá con esta transformación, uno puede obtener el intervalo en ese sistema no inercial. Y una vez que tienen este intervalo, si quieren pueden escribir el G mu nu, ¿no? Porque el G mu nu tiene que ser de forma tal que al agarrar el vector x mu por x mu, les dé este intervalo. Con lo cual se imaginan qué les va a dar en el tiempo, qué les va a dar, acá les va a quedar un menos 1 en z, un menos 1, un r' cuadrado, y fíjense que nos quedan términos fuera de la diagonal, con lo cual en sistemas no inerciales podemos tener tensores métricos que no son diagonales. Pero bueno, esto es un comentario solo para jugar y de paso los que me piden cosas de relatividad general va por ahí. Bueno, entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, esto ya lo vimos. Bueno, ¿todos de acuerdo entonces? Muy bien. Un recordatorio de algo que ya vimos en la clase pasada, la matriz de la transformación inversa de Lorentz es igual a la matriz de la transformación de Lorentz evaluada en menos la velocidad, lo cual ya habíamos visto en la clase pasada. Si tengo un observador que va para allá y uno en reposo y me paro acá, veo a este yendo para el otro lado y recupero la matriz de transformación inversa. Muy bien. Entonces, antes de... A ver, Gabriel tiene una pregunta. No, Gabriel, los autovectores de L no importan porque vos no, es la matriz de una transformación, ¿sí? Es la que te cambia de un sistema de referencia a otro. No es una matriz espacial que podés diagonalizar o que quieras diagonalizar. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, antes de terminar con esto, podemos generalizar de la misma forma que generalizamos los vectores a tensores, diciendo muy coloquialmente, un tensor es una matriz o un array de rango más grande en el cual cada fila y cada columna se transforma como la posición. Obviamente podemos definir cuadritensores. Entonces, por ejemplo, 16 cantidades, ¿sí? Una matriz de 4 por 4 que se transforma. Entonces, el índice, el segundo índice, el índice beta, se transforma como en forma contravariante y el índice alfa también. O sea, sí, básicamente fíjense que lo que estoy haciendo es decir, el tensor T es L aplicado a T por L aplicado a T y esto me da T', ¿no? Notación vectorial. O sea, acá debería poner un traspuesto porque uno se aplica a la fila y otro a la columna, pero la idea básica es lo que ven ahí. O sea, si transformo dos veces al tensor, obtengo un tensor en el otro sistema de referencia, se transforma cada fila y cada columna como un vector, y esto que está acá, como los dos índices están arriba y los transformo de forma contravariante, entonces tenemos un tensor contravariante de rango 2. Ahí está, creo que Gabriel entendió por qué. Perfecto. Muy bien. Claro, porque tengo dos índices, ¿sí, Gabriel? O si querés pensarlo como fila y columna. Exacto. Bien. Bueno, para los tensores vale todo lo mismo. O sea, por ejemplo, si tengo un tensor de rango 2 y contraigo un índice, por ejemplo, el índice alfa, lo contraigo, fíjense que entonces lo contraigo repitiendo contra el G alfa nu, esto me baja un índice, o sea, me queda un tensor nuevo que va a valer otras cosas. Le pongo T, pero lo que lo distingue es el orden de los índices. Entonces voy a tener un tensor nuevo que va a tener el mu arriba, el alfa desaparece y me queda un nu abajo. Entonces, este tensor es un tensor de rango 2 o de segundo rango, pero que tiene un índice covariante y uno contravariante. También puedo agarrar un tensor de rango 3, si lo multiplico contra un tensor de rango 2 y repito el índice alfa,
Fíjense que contraí un índice, o sea, alfa desapareció y me quedó otro tensor de rango 3 que tiene beta, gamma y delta, los índices no repetidos. Y así puedo seguir, si contraigo todos los índices, obtengo un escalar. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a definir el operador de derivada parcial en esta notación. Recuerden que el gradiente de una función escalar era covariante. ¿Sí? Entonces, vamos a definir el cuadrivector derivada, si quieren es como el gradiente en el espacio de Minkowski, pero vamos a definir el cuadrivector de la derivada y va a ser covariante, con lo cual voy a poner el índice abajo porque recuerden que vimos que la derivada es covariante. Entonces, vamos a definir la derivada covariante como el operador de mu es un cuadrivector que tiene la derivada temporal en el primer índice, el gradiente espacial en las otras tres componentes. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, ahora puedo, una vez que tengo un cuadrivector covariante, puedo construirme la derivada contravariante simplemente subiendo el índice. O sea, si le pongo un menos, esto básicamente multipliqué por g mu nu, esto tiene que ser ahora contravariante. Entonces tenemos la derivada covariante y la derivada contravariante, y ahora, nuevamente usando que la contracción tiene que ser invariante, por la construcción de la notación que usamos, de mu a mu, si agarro a cualquier cuadrivector a mu y le enchufo adelante el operador de mu, esto que está acá tiene que ser invariante. Eso significa que si transformo por Lorentz o roto espacialmente, si esto vale 8, esto va a seguir valiendo 8 para todo sistema de referencia. ¿Todos de acuerdo? Vamos, ¿sí o no? Bien, Andrés, ¿qué es lo que no ves? Decime que... Bien, entonces, a ver. Sí, está muy bien que te marees al principio, Gabriel. Si te olvidas de covariante y contravariante, pensá índice abajo, índice arriba. ¿Sí? Bien. Y para Andrés, a ver, Andrés, lo importante es lo siguiente. Recordá que las transformaciones de Lorentz preservan este producto escalar invariante. O sea, la distancia definida como el primer numerito al cuadrado menos los otros tres al cuadrado no cambia frente a transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Eso lo demostramos la clase pasada. Porque de hecho, construimos el intervalo pidiendo que sea invariante frente a Lorentz. Bueno, ahora, una vez que te convenciste de eso, ya está. Ahora definimos un producto escalar compatible con eso. O sea, definimos un producto escalar tal que, por ejemplo, para dos vectores A mu, B mu, satisface lo mismo que para vectores, para vectores, para vectores en R3, A escalar B no cambia frente a una rotación o una transformación lineal. ¿Sí, Andrés? Porque vos te definiste este producto interno para que eso pase. Y nosotros definimos este producto interno justamente, o sea, lo que estamos haciendo es solo construir una notación que hace obvio lo que cumplen las transformaciones de Lorentz. No es que estamos haciendo algo nuevo, solo le estamos poniendo una notación que lo vuelve obvio. Entonces, si ya te convenciste de que solo de mirar esto, cada vez que ves algo así, debe ser invariante, como acá lo que tenemos
es una contracción entre un cuadrivector con el índice abajo, para no confundirlo a Gabriel, con un cuadrivector con el índice arriba, tiene que ser invariante. Bien, ¿todos de acuerdo entonces? Vamos, digan sí o no. Bien, a Gabriel le resulta raro. Muy bien, entonces, tengo dos preguntas. Vamos con la de Andrés, que es la más fácil primero, y después le contesto a Gabriel. Andrés pregunta, ¿siempre que tenga una cantidad con esta pinta va a ser invariante? Y la respuesta es sí, de la misma forma. Y eso tiene que ver justamente con que construimos los cuadrivectores así. Entonces, de la misma forma que para cualquier par de vectores A escalar B es invariante, para cualquier par de cuadrivectores A mu, B mu va a ser invariante. ¿Sí? ¿Y dónde está el truco? El truco está en que nosotros le pedimos a B mu y A mu arriba, A mu y B mu tienen que transformarse como X mu. Entonces ya está automáticamente, como yo sé que esto no cambia frente a una transformación de Lorentz y cada una de estas personas se transforma igual que estos muchachos, automáticamente, si esto no cambia, esto tampoco. Ahora vamos a hablar de eso, Pedro. Bien. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, tengo una pregunta de Gabriel que es, Gabriel está confundido con los menos. Y me dice, ¿no es que el cuadrivector contravariante era el que tenía el más y el covariante era el que tenía el menos? Y eso es cierto, Gabriel, para el vector posición y todo lo que se transforme como la posición, porque X mu y cualquier vector covariante contravariante se transforma como la posición. ¿Sí? O sea, cualquier vector, ya que estás confundido, cualquier vector con los índices arriba se transforma como la posición. Sí, Gabriel. Ahora, recordá que la derivada no se transforma como el vector posición. Entonces, al gradiente, al operador de mu, no lo puedo definir como contravariante. O sea, no lo puedo definir con el índice arriba. Porque lo que te mostré hace un ratito, acá, es que el gradiente de una función escalar es covariante. ¿Te das cuenta entonces? Cuando yo me armo el vector que tiene derivada respecto del tiempo, o ct, y el gradiente espacial, esto porque te lo mostré, tiene que ser covariante. Y entonces, cuando lo convierto en covariante, me aparece el menos al revés que los vectores espaciales. Pero eso está bien, porque tiene que ser así, porque se transforma como un gradiente. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Vamos, ¿sí o no? Sí, está muy bien. Esto está bien revisarlo 2 o 3 veces hasta que te convenzas. Bueno, entonces, vamos con lo último de esta notación. Sí, lo entiendo. Entonces vamos con lo último de esta notación. Fíjense que entonces en particular, y esto es algo que Pedro ya se dio cuenta, fíjense que entonces, si ya se convencieron de que estas especies de productos internos son invariantes, entonces fíjense que puedo agarrar y tomar el d mu de mu. Y el d mu de mu tiene que ser invariante porque estoy contrayendo un covariante contra un contravariante. Bien, este operador es tan importante que lo vamos a llamar el D'Alembertiano o el box. Fíjense que es un escalar, ¿no? Porque estoy contrayendo todos los índices. Entonces el box va a ser por definición de mu. Y si hacen la cuenta, fíjense que es
derivada segunda respecto de x0 menos la derivada respecto de x1, la derivada de x2, la derivada de x3. Esto es el operador que aparece en la ecuación de ondas. O sea que 1 sobre c cuadrado, derivada segunda de t menos el laplaciano, no cambia frente a transformaciones de Lorentz. Cambia frente a transformaciones de Galileo, no, ese operador no es invariante de Galileo, pero es invariante de Lorentz. Con lo cual les acabo de mostrar, solo con la notación, que las ecuaciones de Maxwell, que son ecuaciones de ondas, son invariantes de Lorentz. ¿Todos de acuerdo? Bien, Matías no sé si dice, ¿cómo no? O ¿cómo no? Sí, estoy de acuerdo. Pero mientras desarrolla la idea, entonces, fíjense el poder de... bien, excelente. Entonces, fíjense el poder de construir una notación, que a veces se nos escapa porque estamos tan acostumbrados a trabajar con vectores, que nos olvidamos que los físicos construimos los vectores para escribir en forma compacta las ecuaciones de Newton y explicitar sus propiedades frente a transformaciones. Entonces, acá ocurre lo mismo, escribir, generar una notación que explicite las propiedades de transformación, vuelve obvias las invarianzas. Entonces, vamos a usar esto para escribir a las ecuaciones de Maxwell en forma covariante. ¿Sí? O sea, en forma que expliciten que se transforman, que los campos se transforman de forma tal que no cambian las ecuaciones no cambian si los campos frente a transformaciones de Lorentz. Entonces, a ver, les recuerdo que el primer postulado de la relatividad especial nos dice que todas las leyes de la física, las ecuaciones de Maxwell son un caso particular, deben poder expresarse de igual forma en todo sistema inercial. O sea, que tenemos que poder escribirlas de la misma forma que escribimos Newton como fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que poder escribirlas de esta forma. ¿Sí? Si esta expresión nos dice que nuestras ecuaciones son invariantes de Galileo, una expresión de esta forma nos explicita que son invariantes de Lorentz. Ahora, yo quiero... Luca tiene una pregunta. A ver. Luca me dice algo, no sé por qué en F3 les contaron este producto interno, pero no, si el módulo es 0, vale 0 y es fácil de verificarlo, ¿sí, Luca? O sea, no hay ningún problema. Bien, no sé qué te habrán dicho, pero un vector de longitud 0 tiene módulo 0, así que no hay un problema. Bueno, entonces, a ver, antes de seguir, yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Nosotros ya sabemos que las ecuaciones de Maxwell son covariantes frente a Lorentz. Primero porque lo acabamos de ver acá, este operador no cambia. Otra forma de pensar, la otra forma de pensarlo es Poincaré y Lorentz se tomaron el trabajo de mostrar explícitamente con todas las cuentas que las ecuaciones no cambian frente a las transformaciones de Lorentz. Así que lo que vamos a hacer ahora no es tanto mostrar que las ecuaciones de Maxwell son covariantes, ya lo sabemos, sino que vamos a ver cómo las escribimos. Y en el camino de escribirlas así, lo más importante que vamos a aprender es cómo se transforman las fuentes, los potenciales y los campos. ¿Sí? La otra cosa que vamos a ver es que las ecuaciones de Maxwell en esta notación quedan muy compactas. Y a veces se dice, oh, quedan muy lindas y muy compactas, lo cual muestra que esto debe ser correcto. Ojo con eso, porque nosotros construimos la notación para explicitar las reglas de transformación, con lo cual es esperable que las ecuaciones de Maxwell queden compactas
De la misma forma que las ecuaciones de Newton en notación vectorial quedan mucho más compactas que como las escribió Newton originalmente. ¿Sí? Pero eso es una construcción. Nosotros construimos la notación que explicita y diseñamos la notación para explicitar las reglas de transformación. Como parafraseando a Feynman, no importa cuán lindas sean unas ecuaciones, si no son compatibles con los experimentos, están mal. Así que no nos va a importar tanto la belleza de las ecuaciones, aunque van a quedar muy, muy bonitas y muy compactas, nos va a interesar lo que vamos a aprender físicamente, que van a ser las transformaciones de los campos. Bien. En este espacio, Andrés, las simetrías espaciales siguen iguales, o sea, frente a rotaciones y reflexiones espaciales, las ecuaciones siguen siendo invariantes. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos? Entonces, empecemos a hacer esto. Entonces, como les dije hace un ratito, por la misma definición del box o del D'Alembertiano, el hecho de que es una contracción de un operador covariante contra uno covariante contra contravariante, la ecuación, o índice arriba, índice abajo, mientras se van amistando con la notación, la ecuación de ondas es covariante. ¿Sí? Con lo cual resolvimos el problema del cual partimos la clase pasada, que es que al cambiar de sistema de referencia nos aparecían nuevos términos, y ahora cambiamos a un sistema de referencia con las transformaciones de Lorentz, ese operador nos queda igual. Muy bien. Entonces, empecemos con todas las ecuaciones de Maxwell. Comencemos por la ecuación de continuidad, o sea, la ecuación de conservación de la carga. Nosotros esperamos que para todo observador en un sistema inercial, la carga se conserve, así que ningún observador que vaya corriendo vea aparición espontánea de la nada de la carga. Entonces, esta ecuación debería tener la misma pinta en todo sistema de referencia. Bien, ahora, fíjense que tenemos la derivada temporal, y si le pongo un 1 sobre c y acá multiplico por c, entonces tengo 1 sobre c, la derivada temporal, y el gradiente, que son parte de d mu. Con lo cual, si me armo un cuadrivector que tenga en la parte temporal ρ por c y en la parte espacial j, automáticamente puedo escribir esta ecuación como d mu j mu igual a 0. ¿Se dan cuenta? Porque cuando lo expando me queda la derivada 0, que es 1 sobre c derivada respecto del tiempo, aplicado a c ρ, más el gradiente producto escalar contra j, que es esto que está acá. ¿Todos lo ven? Vamos, ¿sí o no? Bien, entonces, voy a repetirlo una vez más para ir fijando ideas. Yo tengo esta ecuación que tiene que valer en todo sistema de referencia, la puedo escribir, multiplico y divido por c. Esto que está acá es la componente 0 del gradiente, esta es la componente espacial. Entonces puedo escribir a esta ecuación de esta forma, y para Pedro, que le quedaron algunas dudas, expandamos, Pedro. Entonces me queda la derivada de J0 respecto de X0, más la derivada de J1 respecto de X1, más la derivada de J2 respecto de X2, más la derivada de X3 respecto de X3 igual a 0. Ahora, ¿qué es la derivada respecto de X0? Es la derivada respecto de C por T. Y J0 es C por ρ, me queda este término de acá. ¿Esto qué es? Es la derivada X de Jx. Esto es la derivada Y de Ji. Acá tengo la derivada Z de Jz. Me queda más la divergencia de J. Excelente. Y Pedro me dice que lo ve. Entonces, efectivamente, puedo escribir. Muy bien, Pedro. Entonces, esta ecuación es lo mismo que esta ecuación. Y efectivamente me queda más compacto. Fíjense que me queda muy, muy lindo. Recuerden, índices repetidos están sumados, convención de la suma.
Pero, ¿qué ventaja tiene esta ecuación comparada con esta? Pasa lo mismo que con la ecuación de Newton. Fíjense que tengo un cuadrivector con el índice arriba contraído con 1 con el índice abajo. Esto es un escalar, así que me queda un numerito igual a otro numerito, que es 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo le aplico, por ejemplo, una rotación o una transformación de Lorentz, el escalar no cambia, el 0 que está del otro lado no cambia, tengo escalar igual a escalar. Esta ecuación tiene la misma forma en todo sistema de referencia y la notación automáticamente me muestra que esta ecuación es covariante. Covariante no en el sentido ahora de como un vector, covariante para una ecuación significa invariante frente a transformaciones. Su forma no cambia al aplicar una transformación. ¿Todos de acuerdo están con esto? Pero hay algo más que aprendimos de acá. Lo que aprendimos de acá es que esto que está acá, poner cerro, armar un vector que tenga C por la densidad de carga y la densidad de corriente, forma un cuadrivector contravariante, o sea, con el índice arriba. Con lo cual, esto tiene que transformarse igual que X mu. Así que acabamos de aprender cómo se transforma la carga. ¿Sí? J mu se tiene que transformar igual que X mu, así que si yo tengo una distribución de carga acá, un observador que va corriendo tiene que ver una densidad de carga ρ' que está dada por esta expresión. Fíjense que lo único que hago es agarrar Lorentz y reemplazar, hago lo mismo que con un A mu, ¿sí? Y entonces tiene que ver una densidad de carga ρ' que va a ser distinta a ρ, y tiene que ver una corriente, o sea, va a haber una corriente para allá, y está bien, fíjense que acá tengo un menos gamma beta c ρ. O sea, va a haber una corriente negativa. ¿Todos de acuerdo? Bueno, y J' y va a haber la misma corriente en Y y en Z. Díganme si están todos de acuerdo hasta acá. O sea, aprendimos cómo transformar cargas y corrientes cuando cambio un sistema de referencia, algo que ustedes no sabían de física 3. O sea, ahora sí pueden pararse en un sistema en movimiento inercial y calcular qué densidad de carga y qué densidad de corriente ve un observador. Fíjense que además van a cambiar los campos, porque piensen que, por ejemplo, acá solo tenemos ρ en reposo, acá tenemos ρ' y J', o sea que el observador que va corriendo va a ver un campo eléctrico y va a ver un campo magnético. Muy bien. Sigamos. Tenemos el gauge de Lorentz, o sea, las ecuaciones de Maxwell. Tenemos el gauge de Lorentz, ¿sí? Y en el gauge de Lorentz, las ecuaciones para los potenciales se escriben como las ven acá en términos de las fuentes. ¿Sí? Son ecuaciones de ondas con fuentes. Muy bien. Entonces, acá pasa lo mismo que con la ecuación de la conservación de la carga. Si me construyo un cuadrivector, que vamos a llamar el cuadrivector potencial, acá tenemos el cuadrivector corriente, ¿sí? Si me construyo un cuadrivector, que vamos a llamar el cuadrivector potencial, que tenga en la parte temporal al potencial escalar y en la parte espacial al potencial vector, es fácil ver que esta ecuación la puedo escribir como d mu a mu igual a 0. O sea que el gauge de Lorentz es invariante frente a transformaciones de Lorentz. Si elijo el gauge de Lorentz, todos los observadores, al cambiar de sistema de referencia, preservo el gauge de Lorentz. ¿Sí? Y es inmediato. Bueno, a todo esto tengo un comentario acá al margen que se los voy a dejar para los que hayan hecho cuántica, que es que esto, si uno lo piensa por una onda plana, implica, es como cuando uno tiene en 3 dimensiones que el vector de onda es perpendicular al campo. Esto tiene que ver con que el campo electromagnético, los fotones tienen spin 1, pero solo tienen spin entero, pero solo pueden tomar +1 y -1 y no el 0 porque no tienen masa. Pero eso, un comentario al margen, pero entonces la ecuación del gauge de Lorentz me queda
compacta de esta forma, pero más importante es, puedo ahora escribir, fíjense, este operador que está acá es menos el box. Y acá tengo A y Phi, y acá tengo J y Rho. Puedo multiplicar por C, ¿sí? Y fíjense que tengo, esto se va con esto, y acá tengo el cuadrivector corriente, acá tengo el cuadrivector potencial, acá tengo el box, así que estas cuatro ecuaciones, las cuatro ecuaciones de Maxwell, en términos de los potenciales y las fuentes, las puedo escribir como d nu de nu a mu igual a 4pi sobre c j mu, o el box o el d'Alembertiano aplicado a mu igual a 4pi sobre c j mu. Y esta ecuación son cuatro ecuaciones, porque fíjense que el mu no está repetido, entonces tengo una ecuación poniendo mu igual a 0 acá, y una poniendo 0 acá, otra poniendo 1, 2, 3 y 4. La del 0 es la ecuación para el potencial, y las tres espaciales son las ecuaciones para A. Pero entonces acá tengo cuatro ecuaciones muy compactas que son las ecuaciones de ondas con fuentes, y me queda algo al estilo cuadrivector igual a un numerito por un cuadrivector. Esta ecuación es covariante. ¿Todos de acuerdo? Excelente. Pero acá, más allá de que la ecuación queda compacta y bonita, sí, es una linda ecuación para un tatuaje. Ahora vamos a ver una aún más linda, eh, pero más allá de que las ecuaciones quedan compactas y bonitas, al hacer esto aprendimos algo más. Aprendimos cómo se transforman los potenciales. ¿Por qué? Porque a mu se tiene que transformar igual que x mu. O sea que si cambio de sistema de referencia, yo acá puedo poner phi prima, acá pongo phi, acá pongo AX y bla, bla, y tengo la transformación para los potenciales. O sea que si ahora conozco en mi sistema de referencia el potencial escalar y el potencial vector, y veo una persona corriendo, puedo calcular qué potenciales ve el corredor, y usando las expresiones para los campos, calcular el campo eléctrico y magnético que ve un observador en movimiento. Bien, lo último que nos queda, que es innecesario porque podríamos decir, ya está, si sé transformar las fuentes y sé transformar los potenciales, sé transformar los campos, pero vamos a ver explícitamente cómo se transforman los campos. ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Vamos. Quiero muchos sí o muchos no. Parecería que hay muchos sí. Bueno, entonces, veamos cómo se transforman los campos, ¿sí? Y les recuerdo, los campos son derivadas espaciales o temporales de los potenciales. Así que uno podría pensar, bueno, vamos por partes. O sea, si los campos son derivadas potenciales, son derivadas temporales o espaciales de los campos, así que uno podría pensar que tal vez los campos E y B se pueden escribir como algo proporcional a el cuadrivector potencial que tiene los cuatro potenciales derivado, ¿sí? Y recuerden que esta derivada adentro tiene la derivada temporal y espacial. Esto significa proporcional, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, uno estaría tentado a pensar, capaz estas ecuaciones que están acá las puedo escribir en esta notación de esta forma. Ahora, fíjense, los dos campos son 6 numeritos. Tengo dos vectores, cada una con 3 componentes. Así que esto que está acá no entra en un cuadrivector.
Así que tengo que ponerlo como mínimo adentro de un tensor de rango 2. Y está bien porque esto que escribí acá es un tensor. Entonces vamos a construir un tensor que lo vamos a llamar el tensor intensidad de campo. El F mu nu va a ser la derivada mu de A nu. Lo escribo que ponga los índices abajo o arriba, siempre y cuando sea consistente, va a estar bien. O sea, si tomo F mu nu igual a derivada mu A nu, también está bien. ¿Sí? Ahora, este tensor que está acá, que yo me lo estoy jugando, que ojalá tenga el campo adentro, no puedo usar, están todos de acuerdo que no puedo usar un cuadrivector, porque un cuadrivector tiene 4 números, y estos son 6 números, así que no hay forma que los pueda meter adentro. Entonces vayamos al siguiente orden, vayamos a un tensor de rango 2. Fíjense que cuántos números independientes tiene este tensor. ¿Alguien me lo dice en el chat? Piensen que es una matriz de 4 por 4, así que ¿cuántos números independientes tiene? 16. No, no es antisimétrico por ahora. Entonces, Lucas se adelantó, pero no. A ver, esto que escribí acá tiene 16 números. Si es una matriz de 4 por 4 y 4 por 4 hasta donde yo sé, la última vez que hice la cuenta me daba 16. ¿Sí? Y 16, espero que estén todos de acuerdo con que 16 es mayor que 6. Porque acá tengo 6 numeritos. Bien, entonces, ¿cómo construyo una matriz que tenga solo 6 números independientes? Pensemos, si vuelvo a la matriz simétrica, una matriz de 4 por 4 simétrica, Gabriel dice que es dudoso. No sé qué es dudoso. Bien, no se adelanten, no se adelanten. A ver, entonces, bien, entonces no se adelanten, perfecto. A ver, no se adelanten. Yo tengo 16 números en principio en el tensor y quiero tener solo 6. Y pedir a la marchanta que 10 sean 0 es un poco mucho. Así que elijamos descomposiciones de un tensor que me reduzcan el número de índices independientes. Si tengo un tensor de 4 por 4 simétrico, ¿cuántos índices libres tengo? 10. ¿Se dan cuenta? Porque todos los otros que están acá van a ser la reflexión de estos que están acá. Bien, así que eso no me sirve. Si pido que sea antisimétrico, como es antisimétrico en la diagonal tengo que tener ceros, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá tengo menos los valores que están acá. Así que para tener 6 numeritos independientes, tengo que pedir que el tensor sea antisimétrico. Así que construyamos el tensor o definamos el tensor intensidad de campo como la derivada mu a nu menos la derivada nu a mu. Esto automáticamente, al permutar mu y nu, me da menos el valor. ¿Todos de acuerdo? Bien, veamos que efectivamente este tensor que me armé tiene acá adentro al campo eléctrico y magnético. A ver, Francisco, dale con tu duda. Francisco pregunta, ¿por qué no pido que sea triangular superior? Porque triangular superior, bueno, no, a ver, sí, triangular superior y antisimétrica en la práctica es lo mismo, pero construir analíticamente una expresión que sea triangular superior requiere hacer algo partido y antisimétrico es mucho más fácil, ¿te das cuenta? Porque lo único que tengo que hacer es antisimetrizar los índices. ¿Sí, Francisco? Excelente. O sea, si no tengo que prescribir cada índice por separado, tengo que hacer algo al estilo, claro. Sí.
¿Estamos? Bien. Muy bien, entonces. A ver, igual esta es una definición y lo que va a volver a esta definición, útil o no, es que adentro pueda meter al campo eléctrico o al magnético. Obviamente estoy construyendo algo que lo va a tener. Entonces veamos que efectivamente en estas 6 componentes independientes tenemos a los campos. Entonces, a ver, eso es fácil de ver. Por ejemplo, tomemos el F01. ¿Están todos de acuerdo que el F00 es 0? ¿No? Es trivial de mirar la expresión, porque si pongo 0, 0, 0, 0, me queda algo menos lo mismo, me queda 0, y además como lo construimos antisimétrico tiene que ser 0, entonces calculemos el F01, este de acá, es hacer la derivada 0 de A1 menos la derivada 1 de A0, la derivada 0 es 1 sobre C de T, A1 es AX, A0 es phi, y la derivada 1 es derivar respecto de x, y fíjense que esto que me quedó acá es menos EX, porque el campo eléctrico es menos el gradiente de phi, menos 1 sobre c derivada de A de t, así que esto que me quedó acá es menos EX. Y pueden probar con paciencia con todos los índices, y a lo que van a llegar es a que la matriz, o el tensor en realidad, F mun u, tiene la componente X, el campo eléctrico en la primer fila y columna, y el campo magnético acá. Así que perfecto, metimos al campo eléctrico y al campo magnético en algo que sabemos cómo se transforma. ¿Todos de acuerdo? Por comodidad, voy a definir un pseudotensor, que básicamente, fíjense lo que voy a definirme otro tensor del campo. Luca pregunta si el signo, me imagino que es el menos, los menos que aparecen acá, tienen una interpretación. Luca, sí, está muy bien. Acordate que el campo eléctrico es un vector. A ver, recordá a Luca que el campo eléctrico es un vector y el campo magnético es un pseudo vector. Entonces, efectivamente, estos aparecen todos con el mismo signo y acá una componente me aparece cambiada. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo hace varias clases al principio de la materia les dije, un pseudovector es extraer las 3 componentes independientes de un tensor antisimétrico? Bien, es exactamente eso. Genial. Entonces, vamos a definir otra forma de ordenar el campo. Vamos a definir otro tensor que va a tener el campo adentro, que básicamente lo voy a escribir igual, pero voy a pasar B a donde está E y E a donde está B. En un ratito les va a resultar obvio por qué me conviene tener 2 tensores que tengan adentro del campo, aunque la realidad es que uno es linealmente dependiente con el otro, ¿sí? Porque los dos tienen el mismo campo. Entonces, para eso voy a definir una especie de pseudotensor de Levi-Civita, que va a ser como un Levi-Civita en 4 índices, o sea, un Levi-Civita en alfa, beta, gamma y delta, que va a valer 1 si tengo permutaciones pares, menos 1 si son impares, 0 si son repetidos. Sí, ya tiene nombre de alguien, así que no va a tener mi nombre. Y entonces vamos a definir un dual, por ejemplo, al F, tomando la contracción del Levi-Civita contra nuestro tensor por un medio. ¿Sí? ¿Y por qué voy a hacer eso? Entonces fíjense que si hago esa cuenta, básicamente hacer la contracción de E alfa beta mu nu contra el F mu nu, me queda un F alfa beta, ¿no? Porque estos están sumados. Y lo que me queda es, como les decía, me queda B acá y me queda E acá. O sea que donde tenía E, paso a tener B, y donde tenía B, paso a tener menos E. Lo cual tiene bastante sentido, porque fíjense que este símbolo, este símbolo que pusimos acá es un pseudotensor. Entonces, aplicar pseudo a la parte vectorial me lo convierte en pseudo por vector, pseudo.
Entonces me aparece B, y pseudo, a la parte que es pseudo, pseudo por pseudo, me aparece el vector. ¿Sí? Se lo llama el dual porque es aplicarle una funcional lineal a un tensor. No es más que eso. O sea, Gabriel me pregunta, ¿qué implica llamarlo dual? Es simplemente, por eso acá tengo el recordatorio, el espacio dual es simplemente las funcionales lineales que aplican, entonces se lo llama el dual porque agarro un tensor de rango 4, lo contraigo contra esto y obtengo un tensor dual. Se podría definir de otra forma, se lo define así por razones físicas que ahora les cuento. ¿Sí? Bien, y Gabriel tiene otra duda. Pseudoescalar, ¿qué implica? Que frente a reflexiones cambia de signo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el producto escalar. Bien, ahí está. Bien, o sea, es casi un escalar. O sea, el producto interno de un vector con un vector te da un escalar, pero el producto interno de un vector con un pseudo vector te da un pseudo escalar, que no cambia frente a rotaciones, pero frente a una reflexión, te acordás que, esto vino de una contracción de un pseudo vector con un vector y cambia de signo. Muy bien. Bueno, ¿por qué uno hace esto? Porque el motivo es el siguiente. No sé si ustedes recuerden las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell tienen justamente una simetría. Si uno agarra las ecuaciones de Maxwell con fuentes y cambia E por B y B por menos C y apaga las fuentes, obtiene las dos ecuaciones sin fuentes. Por ejemplo, divergencia del campo eléctrico es 4πρ. Si cambio E por B y apago la fuente, obtengo divergencia de B igual a 0. Y si agarro la ecuación de Ampère, pongo J igual a 0 y hago esta transformación, obtengo la ecuación de Faraday. Entonces, este tensor nos va a permitir muy rápido, una vez que tengamos la mitad de las ecuaciones de Maxwell en esta notación, obtener la otra mitad. ¿Sí? Muy bien, entonces, para los que me preguntaban la interpretación física, el motivo por el cual definimos esto tiene que ver con esta simetría de las ecuaciones. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos. Bien, y creo que Gabriel preguntaba el por qué el cambio de signo y ahora Gabriel te das cuenta por qué, porque son las simetrías de las ecuaciones de Maxwell las que quiero. Muy bien, entonces vamos a ver cómo escribimos las notaciones, las ecuaciones de Maxwell en forma covariante. No vayamos tan rápido. Entonces, las ecuaciones de Maxwell son divergencia del campo eléctrico, rotor del campo magnético, así que tomemos la derivada covariante de los campos, o sea, tomemos d mu f mu nu. D mu f mu nu, donde dice f mu nu, pongo f mu nu es derivada mu a nu menos derivada nu a mu. Distribuyo y fíjense que me queda derivada mu a nu y derivada mu de todo esto. Y como las derivadas conmutan porque son derivadas en coordenadas espaciales, puedo sacar la derivada nu afuera y me queda la derivada mu a mu. Ahora, quiero que me digan cuánto vale esto. Luca dice 0 y efectivamente esto vale 0 porque estamos en el gauge de Lorentz. Y esto que está acá, esto es el box, y el box aplicado a ANU es 4pi sobre C J nu, ¿no? Porque como tengo ANU acá, tengo que poner J nu acá. Entonces nos quedó que la derivada mu de F mu nu es igual a 4pi sobre C J nu. Y fíjense que estas son 4 ecuaciones, ¿no? Porque, a ver, tengo mu acá está repetido con este mu, así que está sumado. O sea que acá tengo 4 términos. Tengo derivada 0, f 0 mu, más la derivada 1, f 1 mu,
más términos de orden más alto, ¿sí? Entonces, acá tengo 4 términos sumados, pero, y del otro lado tengo, de este lado tengo nu y nu, así que estas son 4 ecuaciones. Para cada valor de nu, acá dejé mu y debería ser nu, los quiero confundir claramente hoy, entonces, 0 nu, y acá va nu. Entonces, fíjense que estos son 4 ecuaciones. Para cada valor de nu, tengo una ecuación como esta. Vamos, entonces ahí tengo 4 ecuaciones para nu igual a 0, 1, 2 y 3. Estas ecuaciones que están acá son las 4 ecuaciones de Maxwell con fuentes. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, si se quieren tatuar ecuaciones, me parece que esta es un buen candidato. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a verificar que esas son las ecuaciones de Maxwell. Si ahora simplemente verificar y ver término por término que estas sean las ecuaciones de Maxwell. ¿No? Bien, están viendo, a ver, paren que no sé si no compartí. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, vamos a ver si estamos de acuerdo. Entonces, veamos que estas ecuaciones son efectivamente las ecuaciones de Maxwell. Tomemos, por ejemplo, nu igual a 0, entonces me queda lo que les decía antes, la derivada 1, la derivada 2, la derivada 3, todo ahora con nu igual a 0, 0, 0, 0, y de este lado tengo que poner 4pi sobre c, j0, donde j0 es c por ρ. Entonces, fíjense que acá me queda 4pi ρ, y esto que está acá, F10 es X, esto es Y, esto es Z, esto es la divergencia del campo eléctrico, y me quedó divergencia de E igual a 4pi ρ. Pueden agarrar y hacer lo mismo, por ejemplo, con nu igual a 1, hacen la cuenta con paciencia y van a ver que les queda la componente X de la ley de Ampère. Así que efectivamente, para los 3 valores de nu, tenemos las 4 ecuaciones con fuentes de Maxwell. ¿Todos de acuerdo? Díganme sí o no. Muy bien. Entonces, nos faltan las inhomogéneas. Pero para las inhomogéneas es fácil, porque recuerden la transformación que les dije, cambiamos E por B, B por menos C, apagamos las fuentes. En términos de la ecuación que teníamos, hacer ese cambio, o sea, en términos de d mu f mu nu igual a 4pi sobre c j nu, si pongo j nu igual a 0 y acá reemplazo la f por la f cursiva, ese es el cambio. Así que si tomo esto tienen que ser las 4 ecuaciones de Maxwell homogéneas, y uno puede hacer la cuenta y ver, por ejemplo, para nu igual a 0, obtenemos divergencia igual a 0, para nu igual a 1, obtenemos esta ecuación, que es la componente X de la ley de Faraday. Entonces, escribimos en notación covariante explícitamente a las ecuaciones de Maxwell, y el conjunto de esta ecuación que está acá y esta ecuación que está acá son las 8 ecuaciones de Maxwell escritas en forma explícitamente covariante. Y nos dicen que las ecuaciones de Maxwell efectivamente no cambian al cambiar de un sistema de referencia a otro inercial bajo las transformaciones de Lorentz, porque tienen esta pinta. Tenemos esto que está acá, es un cuadrivector porque tiene 2 índices contraídos,
Esto que está acá es un cuadrivector, entonces cuando roto o transformo Lorentz un lado y hago lo mismo del otro lado, ambos lados se transforman igual. ¿Todos de acuerdo? Bien, esta ecuación, si uno escribe las ecuaciones de Maxwell en términos, si uno escribe explícitamente esta ecuación en términos del F, se puede escribir así, queda más larga, pero es posible. Muy bien, Luca pregunta si esto vale porque los dos cuadrivectores son contravariantes. Es más general, Luca. Suponete que yo escribiese esto. A ver si puedo. Eso. Suponete que escribiese esto. Esta ecuación también es covariante, en el sentido de que frente a un sistema de coordenadas no cambia, ¿te das cuenta? O sea, lo que importa, Luca, no es que nos haya quedado exactamente un cuadrivector igual a un cuadrivector contravariante, lo que nos importa es que nos quede algo con el mismo carácter cuadrivectorial igual a algo, todos términos del otro lado con el mismo carácter. Acá podría tener un tensor, acá podría tener un tensor, acá podría tener algo covariante o contravariante, y acá algo covariante o contravariante, y en la medida en la cual todos los términos se transformen de la misma forma, o sea, tengan el mismo carácter cuadrivectorial, cuando lo transforme, la forma de la ecuación no varía. Bien, Pedro pregunta, sí, Pedro, se puede poner. O sea, si yo, una vez que yo tengo el operador derivada covariante, multiplico por G mun U y esto me da el operador derivada contravariante. Si lo que no se puede hacer es subirlo alegremente, tengo que cambiarle el signo al gradiente. ¿Sí, Pedro? Muy bien. Excelente. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Entonces nos quedan 5 minutos de clase. Entonces, la realidad es que lo más importante, más allá de obtener un conjunto de ecuaciones tatuables, lo más importante que aprendemos acá es cómo se transforman los campos. Esto es la lección más importante, porque una vez que sabemos que las ecuaciones de Maxwell se escriben de esta forma, y que acá adentro tengo el campo, es automático saber cómo calcular la transformación de los campos, porque este tensor se tiene que transformar como un cuadritensor. Entonces, vamos a ver rápidamente eso, vamos a ver cómo se transforma el campo electromagnético. Entonces, antes de hacer eso, déjenme calcular 3 invariantes relativistas importantes, o sea, 3 cantidades que no cambian al cambiar de sistema de referencia. ¿Cómo las obtenemos? Simplemente contrayendo índices, porque cualquier contracción de todos los índices me da un escalar. Entonces, lo primero que podemos hacer con el F mun U es calcular, con el F mun U, es calcularle la traza, ¿sí? Porque si hago F mun U, esto como tiene todos los índices contraídos y estoy sumando, esto tiene que ser un invariante, y esto es trivial, la traza del tensor F mun U es siempre 0 en todo sistema de referencia. Ahora, la otra cosa que puedo hacer para construir un escalar es agarrar al F mun U y contraerlo contra el F mun U. Se dan cuenta que esto tiene que ser un numerito y que al cambiar de sistema de referencia su valor no puede cambiar, porque tengo todos los índices contraídos. Y efectivamente, si hacen esa cuenta, aparece este invariante interesante, que es que la diferencia cuadrática, o sea, e cuadrado menos b cuadrado, no puede cambiar al cambiar de sistema de referencia. Puede cambiar la intensidad de los campos, pero la diferencia cuadrática no puede cambiar. Y el tercer invariante que podemos calcular es, en lugar de contraer contra la F, puedo contraer contra la F cursiva. Y si hago eso, nos aparece otro invariante que es menos 4 E escalar B, o sea que E escalar B no puede cambiar al cambiar de sistema de referencia. ¿Sí?
sea, el ángulo de la proyección no puede cambiar. No hay ningún otro invariante. Ahora vamos a ver las interpretaciones, pero no hay ningún otro invariante, porque si hacen, en lugar de F, cursiva, F contra F cursiva, hacen F cursiva contra F, le cambian los órdenes, obtienen esto mismo o menos esto mismo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Entonces, esto significa, en la práctica van a haber más implicancias, pero déjenme darles dos. Este segundo invariante implica que si estoy en un sistema de referencia, por ejemplo, tengo una onda plana y se propaga en esta dirección y el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares en la onda plana en vacío, ¿sí? Y en medios también, medios dieléctricos. Entonces, si E es perpendicular a B, E va a ser perpendicular a B en todo sistema de referencia. O sea, si yo tengo una onda plana en mi sistema de referencia, una persona que va corriendo no va a dejar de ver a los campos como perpendiculares. ¿Sí? Entonces, ahí le di un ejemplo a Andrés de una interpretación física de que esto sea un invariante. La otra, el otro invariante, lo que nos dice es, supongamos que estoy en un sistema en el cual tengo más energía en el campo eléctrico que en el campo magnético. Eso significa que cuando voy a otro sistema de referencia, como esto no puede cambiar de signo, cualquier corredor, no importa a qué velocidad vaya, va a haber siempre más energía en el campo eléctrico que en el campo magnético. Y al revés. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, lo último que vamos a ver hoy, a ver, Pedro dice que esto le hace un poco de ruido, desarrolla Pedro y, y lo hablamos. Bien, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, Pedro me pregunta esto de que los campos se pueden transformar. Muy bien, entonces, vamos a ver. Bien, entonces Luca, está bien, Luca me hace una pregunta, ahora voy a contestar todo eso. Entonces, denme un segundo. Vamos a ver cómo se transforman los campos y terminamos la clase con las preguntas difíciles. Entonces, vamos a ver cómo se transforman los campos. Y eso sale simplemente de usar la transformación. O sea, esto yo ya se los di al principio de la clase. En el sistema de referencia privado, obtengo los campos agarrando al tensor del campo y transformándolo, aplicándole dos veces la matriz de transformación de Lorentz. ¿Sí? Y fíjense que soy cuidadoso, contraigo beta contra beta y eso me da nu, que va al segundo índice, alfa contra alfa, y eso me da mu, que va al primer índice. Muy bien. Entonces, transformo cada índice con la matriz de transformación. Esta es una cuenta muy, muy tediosa, pero fíjense que básicamente lo que me va a dar eso, como F mu nu tiene el campo eléctrico y el magnético, me va a dar el campo eléctrico primado y el campo magnético primado, y lo que se obtiene son las transformaciones de los campos. Entonces, si paralelo y perpendicular acá se refiere a en la dirección del boost. Entonces tengo un sistema S, tengo un sistema S' que se mueve con velocidad v, paralelo es en la dirección en la cual se mueve el observador primado, o sea, por ejemplo, X, y perpendicular es en las direcciones perpendiculares al boost, o sea, en esta elección, Y y Z. Bueno, entonces fíjense, el campo eléctrico paralelo que ve el observador que va corriendo es igual, o sea, la componente X del campo es la misma en los dos sistemas de referencia. No cambia. Y lo mismo pasa con el campo magnético. Ahora, el campo perpendicular cambia, y el campo perpendicular es gamma por, o sea, por ejemplo, el campo eléctrico en la dirección perpendicular es gamma por el campo perpendicular que tengo acá, más beta, producto vectorial, con el campo magnético que tengo acá. Entonces, si yo acá solo tengo, lo mismo pasa con el campo magnético. El campo magnético es una mezcla del campo magnético que veo en reposo y el campo eléctrico en reposo. Entonces, efectivamente, si yo acá tengo, por ejemplo, solo campo eléctrico, el observador que va corriendo
va a haber, en caso más general, un campo magnético primado distinto de cero. Y va a ser solo perpendicular porque la componente paralela va a ser igual a cero. ¿Todos lo ven? Bien, sí, no es obvio cómo se transforman los campos, pero lo que es importante es que, fíjense que al final del día, en el caso dependiente del tiempo, la distinción entre campo eléctrico y magnético es un poco arbitraria, porque yo puedo tener un sistema de referencia en el cual solo veo campo eléctrico o solo veo campo magnético, y en el otro sistema de referencia puedo ver ambos. Y solo por moverme puedo convertir una parte de un campo en otro. Por eso uno habla de fenómenos, en el caso dependiente del tiempo, uno habla de fenómenos electromagnéticos y no de fenómenos eléctricos o magnéticos. ¿Vamos? O sea, dependiendo del observador, uno puede ver un campo, más campo eléctrico, más campo magnético, o diferentes combinaciones. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, lo que realmente tiene sentido es el campo electromagnético. Por eso también las unidades CGS gaussianas, a la hora de hacer teoría, son convenientes porque ponen a los dos campos en pie de igualdad. ¿Sí? Fíjense que esto es adimensional porque es B sobre C, y entonces estas cosas las puedo sumar o restar sin problemas de unidades. ¿Sí? Es bastante más natural pensar que el campo eléctrico y el campo magnético son parte del fenómeno electromagnético generado por fuentes y cargas dependientes del tiempo. Muy bien, tengo una última pregunta antes de terminar la clase de hoy. Me habían preguntado si entonces yo puedo tener un sistema de referencia en el cual vea solo campo eléctrico o solo campo magnético por el hecho de correr. Y la respuesta está, se puede sacar de estas transformaciones o se puede sacar de estos invariantes. O sea, y fíjense que esto no puede, esto tiene que valer siempre lo mismo y esto también. Entonces, esta condición es bastante importante porque supongamos que yo estoy en un sistema en el cual E escalar B es cero. ¿Sí? Si E escalar B es cero y voy a otro sistema, o sea, si E escalar B es cero, yo tengo chances de poder ir a un sistema en el que tal vez tengo solo campo eléctrico y el campo magnético, tengo solo campo eléctrico, sí, y el campo magnético es cero, porque E escalar B va a ser cero. Ahora supongamos que estoy en un sistema en el cual E escalar B es distinto de cero. Si eso pasa, no va a haber ninguna velocidad a la cual yo me pueda mover tal que deje de ver a uno de los dos campos, porque si existiese ese sistema de referencia, en este sistema de referencia, esto pasaría a ser cero y se violaría la invariancia. Bueno, algo más que se los voy a dejar para pregunta de final, pasa, este vínculo también me pone condiciones respecto a qué campo puedo anular. ¿Sí? O sea, si yo estoy en un sistema en el cual E escalar B es cero, yo puedo correr a una velocidad justa tal que se anule uno de los campos, o podría correr tal que se anule uno de los campos, pero no voy a poder elegir cuál de los dos, solo voy a poder elegir uno, y eso tiene que ver con, con la segunda condición. Perfecto, sí, Luca, está bien. Bien, entonces sí, exactamente, Diego. ¿Estamos? O sea, las preguntas, las respuestas a las preguntas de los dos son, sí, sí, está muy bien. Bueno, entonces, vamos a terminar acá. La clase pasada y la clase de hoy fueron largas, fueron de 2 horas de reloj. La clase que viene va a ser un poquito más corta, pero va a ser casi de 2 horas, porque así en 3 clases termino de dar relatividad y así ustedes no se atrasan con los ejercicios. Una vez que terminemos esto, vamos a retomar un ritmo un poco más liviano porque nos quedan suficientes clases para ver tranquilamente radiación. Así que bueno, yo me quedo 5 minutos, no quiero avanzar mucho sobre la práctica, pero me quedo 5 minutos para los que se desconecten. Saludos a todos y nos vemos en la próxima clase.